Cuando decimos que los bancos centrales están haciendo quantitative tightening, ¿sabes a qué se refiere? ¿Y lo estamos midiendo bien? Es un término que se refiere a la retirada progresiva por parte de los bancos centrales de la liquidez de la economía, pero la realidad es que suele medirse de manera incorrecta por parte de los analistas. Y en este vídeo te vamos a explicar por qué se mide de forma incorrecta, por qué debes incorporar esta información en tus decisiones de inversión y además te vamos a contar cómo puedes calcular por ti mismo esta información y de manera gratuita. Empezamos. ¿Cómo suele medirse el quantitative tightening? Lo habitual es hacerlo a partir de la variación del tamaño del activo del balance de un banco central. Si tomamos como referencia el sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que viene a ser la Fed, veremos que su balance se compone de un activo y un pasivo, y como no puede ser de otra forma, porque hay una contabilidad de partida doble, el total del activo suma lo mismo que el total del pasivo. En el pasivo lo que nos vamos a encontrar son monedas, los billetes, el dinero en circulación, en definitiva, los depósitos de los bancos regionales del sistema de la Reserva Federal y los repos inversos. Y estas son las partidas quizá más importantes. Por el lado del activo, la Fed lo que va a mantener son reservas de oro, divisas extranjeras, repos y la partida fundamental, que es la cartera permanente de activos, que fundamentalmente se compone de títulos de deuda del Tesoro americano y activos con garantía hipotecaria, los famosos MBS que seguro que has escuchado más de una vez. Esto mismo podemos verlo en el informe H4.1 de la Fed, cuando habla de los factores que proveen o que absorben fondos de reserva de la Fed. Para reducir la liquidez de la economía, que es de lo que estamos hablando cuando hablamos de un quantitative tightening, hay dos grandes mecanismos. Está por un lado el deshacerse de los activos que la Fed tiene en cartera, en esa cartera permanente que estábamos diciendo, para lo cual puede optar por dos versiones. Una versión agresiva, que consistiría en la venta en el mercado secundario de los bonos, de los pagarés, de los MBS, o bien puede hacer una versión menos agresiva, que es simplemente en la fecha de vencimiento de cada uno de estos activos dejarlos vencer y no renovarlos. Esta es la opción que se anunció en marzo del 2022 por Jerome Powell y que se va a poner en marcha un mes más tarde, en abril del 2022. Sin embargo, hay una segunda opción para reducir la liquidez de la economía, que es actuando no sobre el activo, sino actuando sobre el pasivo del balance de la Reserva Federal, que en este caso es retirando los excedentes de la liquidez de los bancos comerciales, es decir, el dinero que no están utilizando. Y para ello lo que utilizan son los repos inversos que estábamos mencionando antes. ¿Qué son los repos inversos? Son operaciones que suelen tener una duración de un día laborable y que le permite a los bancos comerciales obtener a cambio un tipo de interés por ese dinero que no están utilizando. ¿Por qué te cuento todo esto? Bueno, pues porque son precisamente los repos inversos los responsables de que la medida que utilizan habitualmente los analistas para determinar el quantitative tightening sea incorrecta. Y fundamentalmente esto ocurre a partir de la crisis del COVID. Y vas a ver ahora por qué. Pero déjame primero que te cuente para qué se utilizan los repos. Te habrás dado cuenta de que si en el pasivo están los repos inversos y reducen la liquidez, en el activo del balance, la Fed también hemos dicho que tiene los repos. Y estos repos lo que hacen es el efecto contrario, es decir, aumentan la liquidez del sistema. Bueno, pues así es. Los repos permiten a los bancos acceder a financiación del Banco Central en condiciones beneficiosas y es un instrumento que se utiliza por parte de la Fed, del Banco Central Europeo y de sus homólogos para proveer de manera inmediata, cuando tienen poco efectivo, a los bancos esa liquidez y que puedan llevar a cabo pues, su actividad en términos normales, habituales. A cambio, lo que les pide el Banco Central es que estas entidades les aporten algún tipo de garantía de que les van a devolver el dinero que les prestan, para lo cual suelen recurrir a colaterales, es decir, a los activos que el propio banco tiene, pues, que pueden ser títulos de deuda pública, MBS o deuda corporativa de calificación muy alta. Además, también tienes que tener en cuenta que tanto los repos como los repos inversos son mecanismos de ajuste con los que cuenta el Banco Central precisamente para ajustar el nivel de liquidez de la economía y también y sobre todo para garantizar que los tipos de los fondos federales cotizan en el rango oficial determinado por el Comité Federal del Mercado Abierto, por el FOMC, que preside Jerome Powell. ¿Por qué es tan relevante el juego de los repos y de los repos inversos en el cálculo de la liquidez de la economía? Bueno, pues fundamentalmente porque, a diferencia de lo que sucedía hasta la crisis del COVID, la Fed ha pasado a utilizar los repos inversos que tienen un vencimiento diario
como una herramienta más de la política monetaria en el medio y largo plazo. En condiciones normales de la economía, el saldo de los repos y de los repos inversos debe tender a cero. Y eso quiere decir que los bancos disponen del dinero suficiente para llevar a cabo su actividad. Ni les sobra ni les falta nada. Sin embargo, cuando el saldo de estos instrumentos se dispara, lo que quiere decir es que hay algo que está desajustado en el sistema financiero. Si miras ahora el saldo de los repos inversos en Estados Unidos, verás que es de 2,2 trillones, es decir, los bancos americanos tienen un exceso de liquidez de 2,2 billones de dólares que colocan todos los días en el Banco Central. Y esa es la razón por la que los bancos se hacen los remolones a la hora de remunerar las cuentas corrientes y los depósitos, a pesar de que efectivamente los tipos de interés oficiales están subiendo. Y es que el dinero a día de hoy le sale por las orejas. Igual piensas, vale, esto está muy bien, pero Juan, ¿de verdad tengo que tener en cuenta esto a la hora de invertir? Bueno, pues vamos a contestar a esta pregunta, efectivamente. Pero antes déjame que te cuente cómo puedes calcularlo por ti mismo con una métrica más exacta que la que se utiliza habitualmente y además de manera gratuita. Empecemos por la manera habitual que utilizan la mayoría de los analistas, que no es más que graficar el total del activo del balance de la Fed. Esto lo puedes hacer entrando en TradingView, por ejemplo, y escribiendo el código WALCL, es el código del total del activo del balance de la Fed. Verás cómo ha crecido rápidamente en 2008 y en 2009 como respuesta a la gran crisis financiera, pero también vas a ver rápidamente que ese incremento no es nada si lo comparas con lo que se produjo en 2020 a consecuencia de la pandemia del COVID-19. Fíjate también cómo en abril del 2022 es cuando comienza de nuevo a caer. Ese es el inicio oficial del QT, del Quantitative Tightening. Ahora lo que vamos a hacer es calcular esto mismo teniendo en cuenta el efecto de los repos inversos. Para ello vamos a poner una serie nueva con el código WALCL menos RR.SID. La primera parte ya sabes lo que es. Ahora lo que estamos haciendo en la segunda parte es restarle precisamente la liquidez que elimina la Fed a través de los repos inversos. Es decir, actuando a través del pasivo de su balance. Debes también saber que los datos del activo se actualizan todos los miércoles, mientras que los saldos de los repos se actualizan de forma diaria, con frecuencia diaria. Dicho esto, si fusionamos las dos escalas, lo que vas a ver es que conseguimos superponer ambas líneas. Vas a ver que en condiciones normales las dos series van de la mano, y eso es lo normal. Eso quiere decir que los repos inversos tienen un saldo cero. En cambio, cuando los repos inversos tienen un saldo positivo, las líneas empiezan a distanciar siempre por debajo de la línea del activo, ¿no? Mira ahora el periodo entre enero del 2014 y febrero del 2018, donde se produjo un periodo en el que ambas líneas se distancian. Además, puedes distinguir entre dos periodos a su vez, hasta diciembre de 2014 por un lado y hasta febrero del 2018. El primero de ellos coincide con lo que se denominó el taper tantrum, que es cuando Ben Bernanke, siendo presidente de la Fed, tuvo que dar marcha atrás a sus planes de echar freno a la compra de bonos, ese quantitative easing que estaba en marcha, y que terminó encontrando en los repos inversos un aliado precisamente para matizar su política monetaria, como estás viendo. Pero ahora fíjate en lo que ocurre a partir de abril del 2021. Es el mayor gap de toda la serie histórica y se debe precisamente a que los repos inversos están retirando diariamente, a día de hoy, 2,2 trillones, es decir, billones europeos, lo que hace que pases de un total del activo de 8,64 billones a 6,45. Ahora bien, lo verdaderamente importante es por qué se ha producido esta diferencia tan grande, como nunca antes se ha producido, y por qué además a partir de abril del 2021. Bueno, estas son las preguntas para mí más importantes. Vamos a tratar de responderlas reconstruyendo los acontecimientos. A ver, coincidiendo con los confinamientos masivos del COVID, la Fed tuvo que poner en marcha lo que se denominó un QE ilimitado, es decir, que inyectaría todo el dinero que fuera necesario para mantener vivas la actividad económica y el consumo. Este QE se extendió hasta mucho tiempo después de que la economía diera signos de reactivación. Y esta fue una de las principales críticas que muchos le hicimos a la Reserva Federal. Para que te hagas una idea, la economía americana superó los niveles del PIB de antes de la pandemia en septiembre del 2020. Pero no terminó el QE en septiembre del 2020. Si además
A eso le añades el exceso de liquidez, la inyección de liquidez que estaban haciendo a los cuellos de botella en la cadena de suministro, pues esto provocó un incremento de la inflación hasta niveles pues nunca vistos en las últimas décadas, superando los 2 dígitos en muchos países. La Fed, que ha aprendido que necesita radiar, por otro lado, con mucho tiempo sus decisiones de política monetaria para evitar problemas como los que provocó Bernanke en el 2013, pues aplica lo que se denomina el forward guidance, que es algo que seguro que has escuchado y que no es más que eso, que es ir anunciando con tiempo suficiente qué es lo que va a hacer. Cuáles son las medidas que van a utilizar para ir frenando progresivamente esa escalada de precios sin por eso pues, poner en riesgo a los mercados ni a los inversores. Y es que lo que ocurre muchas veces es que los bancos centrales, a pesar de que aparentemente han sido omnipotentes, pues son esclavos de los propios mercados y a los que no quieren defraudar ni quieren, por otro lado, tampoco dejar a su libre albedrío. Por ese motivo, precisamente, no tenían más opción que hacer una transición paulatina desde una política ultra expansiva, como teníamos en ese momento, a una política monetaria de tipo restrictivo que estuviera encaminada a recuperar la estabilidad de los precios. La realidad es que estaban entre la espada y la pared. No podían dar mensajes que hicieran saltar las alarmas a los inversores y que entraran en pánico, pero tampoco podían seguir sin hacer nada ante la escalada de precios. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, pues trabajaron en 2 líneas distintas. Entonces, como ocurre con los icebergs, que hay una parte que sobresale de la línea del agua y otra que está sumergida, pues hicieron algo parecido. Por un lado, su mensaje más explícito y en el que estaban todas las miradas puestas, que eran los discursos del presidente y de los propios consejeros que forman parte del FOMC. Sin embargo, por debajo de la línea del agua, sumergido, pero eso no quiere decir que no fuera información 100% pública y que estuviera disponible para cualquiera que quisiera sumergirse en esas aguas, comenzaron a poner en marcha otros instrumentos, que en este caso no fueron otros que la retirada de liquidez a través de esos repos inversos. Entonces, si ordenamos en el tiempo lo sucedido, veremos que fue precisamente en abril de 2021 cuando la Fed comenzó a retirar los excedentes de liquidez de los bancos comerciales. Sin embargo, el proceso de transición oficial no comenzó hasta unos cuantos meses después. Puesto que la política expansiva pasa por bajar tipos de interés e inyectar liquidez, la transición a una política monetaria restrictiva pasa por todo lo contrario, subir tipos de interés, reducir la liquidez, y eso es lo que la Fed empezó a hacer. En septiembre del 2021 empezó a anunciar que iba a hacer lo que se llama el tapering, es decir, que en los meses de noviembre y diciembre empezaría a reducir el ritmo de compra de bonos, pero seguiría comprando bonos. Después anunciaron la finalización del QE, es decir, el punto y final del programa de compra de bonos y, por lo tanto, el incremento del activo del balance en esa cartera permanente que estábamos diciendo. Y coincidió además en el tiempo con la primera de las subidas de tipos de interés que fue en marzo del 2022. Además dieron pautas sobre cómo planteaban empezar a reducir el activo del balance, es decir, no solo anunciaban el final del QE y la subida de tipos, sino que además ya también empezaron a anunciar el inicio de la QT. ¿Por qué actuaron así? Bueno, pues evidentemente para evitar reacciones tan negativas como en el taper tantrum de Bernanke, que cometió la imprudencia de no avisar con antelación suficiente, lo que provocó unas caídas muy fuertes tanto de los bonos como de los fondos con exposición a renta fija, hasta el punto de que tuvo que dar marcha atrás a esos planes. Ahora la pregunta es, ¿y por qué abril del 2021? Bueno, pues en nuestra opinión se debe a que es el momento en el que la Fed vio que podía conjugar debidamente sus 2 mandatos. La Fed, a diferencia del Banco Central Europeo, que solo tiene el mandato de la estabilidad de los precios, tiene un segundo mandato, que es el pleno empleo. Entonces, ya que las políticas monetarias restrictivas suelen traer consigo un enfriamiento de la economía y potencialmente una pérdida de puestos de trabajo, debía tener la seguridad de que la tendencia en la creación de empleo después de la recuperación de la crisis del COVID era sólida. Claro, llegamos a una cifra dramática del 14,7% de parados en los peores momentos del 2020 en la economía americana. Entonces, en abril del 2021 es cuando la tasa de desempleo cae por debajo del 6%,
coincidiendo además con que la inflación, que seguía en un claro proceso de aceleración, supera por primera vez el 4%. Y ahí es cuando deciden poner en marcha precisamente el mecanismo de los repos inversos. Entonces, como decíamos, se hizo a la vista de todos. Los datos se publican diariamente en su web, pero los inversores, estaban mirando otras cosas y consiguieron algo muy importante, y es empezar a retirar la liquidez sin que los inversores se pusieran en ningún momento nerviosos. Quizá pienses que en marzo del 2023, a tiro pasado y sabiendo qué ha pasado todo después, pues es mucho más fácil contar todo esto. Pero la realidad es que en septiembre del 2021 ya publicábamos un artículo en Investing que hablaba precisamente de todo esto y de por qué pensábamos que la Fed llevaba meses siendo mucho más hawkish de lo que dejaba ver en su retórica oficial, de sus discursos, fundamentalmente de Jerome Powell. En meses posteriores fuimos actualizando cómo iban cambiando todas estas variables, sabiendo, por otro lado, que la mayoría de los analistas pues, no se estaban fijando en estas cuestiones. Entonces, ¿por qué esta explicación es la que para nosotros tiene más sentido? Bueno, pues fundamentalmente por dos motivos. Primero, porque es coherente con todo lo que sucedió. Puede que pienses que eso no es suficiente. Bueno, pues hay una segunda razón, y es que es además coherente con lo que sería esperado que sucediera. Entonces, los efectos de una subida de tipos de interés tardan en verse en la economía y tardan entre 9 y 22 meses. Esto es lo que dice, por ejemplo, estudios como los de Nicoletta Battini y Edward Nelson del Banco de Inglaterra. Hay otros estudios como los de Steve y Prats que hablan de 3-4 trimestres en las economías más dinámicas. Esto quizá te puede parecer mucho tiempo, pero tienes que tener en cuenta que en la economía las cosas van lentas, que los mecanismos de transmisión de las políticas monetarias son probablemente los más rápidos hasta llegar a tener efectos en la economía real, y aún así estamos hablando de varios trimestres hasta que de verdad empiezan a verse los efectos en otras variables económicas. La retirada de liquidez, pues como le ocurre a las subidas de tipos de interés, tardan en torno a los 9-22 meses de media. Debemos esperar que fueran calando progresivamente esas decisiones de retirar la liquidez a través de los repos inversos en una cantidad superior a las compras que seguían haciendo hasta marzo del 2022 a través de la compra de bonos y de la compra de MBS a través del programa de QE. Bueno, pues bien, si te fijas en el tiempo que transcurre entre el pico de los activos netos, es decir, de abril del 2021 hasta el pico de la inflación, que es en julio del 2022, hay 15 meses. Es decir, un tiempo que es perfectamente coherente con estos estudios empíricos que tratan de medir precisamente el desfase que hay entre la toma de decisiones de una política monetaria y los efectos medibles en la economía. Ahora bien, si hiciéramos lo mismo con el pico del activo del balance, es decir, desde abril del 2022, veríamos que el tiempo que separa hasta el pico de inflación es de tan solo 2 meses. 2 meses y medio en realidad. Es decir, un tiempo muy inferior al que podría esperarse. Vamos, que ni a la pulga Benito le da tiempo a provocar caídas tan rápidas. Por lo tanto, esos dos motivos, que es coherente con lo sucedido y que es coherente con los desfases que se están refrendados por múltiples estudios empíricos en muchas universidades y en bancos centrales, como estamos viendo, pues creemos que hace que esta explicación que estoy compartiendo contigo sea la más ajustada a la realidad. Claro, teniendo en cuenta la subida de tipos de 25 puntos básicos que empieza en marzo del 2022 y que un año más tarde ha seguido subiendo hasta el 5%, como tenemos hoy en marzo del 2023, pues tenemos que pensar que los efectos de estas subidas de tipos, que se añaden además a los efectos producidos por la reducción de la liquidez a través de esos repos inversos y posteriormente a través de la reducción del propio activo del balance de la Fed, pues van a tener dos efectos. Uno, probablemente una caída en la inflación, pero también una ralentización de la economía. Si le aplicamos el rango del 9 a 22 meses, pues no es descabellado pensar que efectivamente la sombra del efecto de las políticas monetarias restrictivas sobre la economía americana se alargue hasta diciembre del 2023 e incluso hasta el verano del 2024. Y no es poca cosa. Claro,
¿Por qué debo tener en cuenta todo esto a la hora de invertir? Bueno, pues evidentemente nadie te obliga a hacerlo, pero creemos que es útil. Vamos a verlo a través precisamente del índice Value Line Geometric Index. ¿Por qué este índice? Bueno, pues primero porque es un índice amplio, tiene más de 1.700 compañías y además se calcula dando el mismo peso a cada una de ellas. Es decir, es un índice equiponderado. Y eso hace que este índice sea mucho más representativo del comportamiento de las compañías cotizadas que otros índices que se ven mucho más alterados por el gran peso específico que pueden tener algunas compañías, por ejemplo, de tipo tecnológico, como ocurre en el S&P 500, como ocurre en el Nasdaq, etc. Bueno, si superponemos el Value Line Geometric Index y tomamos como referencia los puntos de inflexión en la evolución del activo del balance una vez descontamos el efecto de los repos, vas a ver que en los periodos en los que ha habido un estancamiento o una reducción de la liquidez por parte de la Fed, el performance de la renta variable medido a través de este índice es muy inferior a los otros periodos en los que hay una inyección neta de liquidez. Fíjate cómo en julio de 2011 y octubre de 2012 el balance se contrajo solo un 2,3%. Pero esto fue suficiente para que el Value Line se dejase un 6,7%. Entre diciembre del 2014 y agosto del 2019, que a su vez incluso podríamos distinguir entre un periodo de 3 años de estabilidad del balance y otro más de QT en el 2018, el balance se contrae en un 16,1% y el índice cae un 0,9%. Eso sí, con una volatilidad muy elevada. Si nos vamos ya por último a abril del 2021, vemos que desde entonces el balance se ha reducido un 16,9% y el Value Line un 17,3%. Entonces, ¿y en los periodos de expansión qué ha sucedido? Bueno, pues la realidad es que entre octubre de 2012 y diciembre del 2014 el balance creció un 58,9% y el Value Line subió un 64,3%. Y entre agosto del 2019 y abril del 2021, el balance se expandió un 106,9% y las compañías americanas se revalorizaron de media un 41,5%. Precisamente por este motivo, porque el comportamiento de las compañías no es el mismo dependiendo de si estamos en un entorno de política monetaria expansiva o restrictiva, es bueno prestar atención a los discursos de la Fed, pero también incluso más a indicadores tan sencillos como este, que son, además de sencillos, útiles y que los tienes a tu disposición en cualquier momento. Decíamos que ambas líneas convergen cuando los saldos de los repos son cero, y además que eso es lo que deberíamos considerar una situación de funcionamiento normal del sistema financiero. Entonces, ahora mismo, ¿dónde estamos? Pues estamos muy lejos de que ocurra algo así. Nos separan ahora mismo 2,2 billones de dólares. Por lo tanto, si sabemos que estas líneas van a converger, solo puede suceder de dos maneras distintas. Por un lado, que la Fed pretenda, como dijeron en marzo del 2022, reducir el activo a un ritmo de 95.000 millones mensuales, que esa es la línea amarilla del activo del balance con las caídas que estáis viendo. Pero también cabe la posibilidad de que con la quiebra de Silicon Valley Bank y de Signature Bank, pues nos encontremos con que en pleno QT la Fed no haya tenido otra alternativa que volver a incrementar, a aumentar los activos en balance a través de la puesta en marcha de programas de préstamos contingentes que cubren las necesidades puntuales de liquidez de los bancos, los que tienen más problemas, al tiempo que ha tenido que reducir en parte el saldo de los repos inversos y por tanto retirando menos dinero de los bancos. En definitiva, ha tenido que dar en parte una marcha atrás en el programa de reducción de liquidez que, como veis, empezó en abril del 2021. En el primero de los escenarios, con un ritmo de reducción del activo del balance de 95.000 millones mensuales, ambas líneas tenderían a converger en un plazo de 23 meses, es decir, 2 años de normalización del balance de la Fed. Pero claro, si nos vamos a un escenario alternativo en el que quizá tengan que deshacer las líneas de repos inversos para dar paso de nuevo a un periodo de QE, pues no tendríamos probablemente elementos suficientes todavía para hacer una estimación de tiempo que podría llevar a cabo un cambio de esas características. Pero en todo caso, lo que sí sabemos por el indicador que manejamos es que precisamente se marcaron unos mínimos en diciembre del 2022.
y que días antes a la quiebra del Silicon Valley Bank y Signature también estaba próximo a esos mínimos. Como ves, con esta manera de medir el impacto de los bancos centrales en la liquidez de la economía a través de la intervención en su propio balance, es una manera sencilla de tener una idea mucho más ajustada a la realidad de lo que te cuentan en los discursos oficiales, pero también, como ves, hay una alta correlación con el comportamiento de las compañías cotizadas. Y esto te puede ayudar a determinar si estás ante un momento propicio para invertir en renta variable o no. Muy bien, pues esperamos que te haya gustado este contenido y si quieres más vídeos de este tipo, pues te agradeceremos que le des al like, que te suscribas y que lo compartas entre tus amigos para dar a conocer el canal. Mientras tanto, que tengas una muy buena semana y buenas inversiones.